Segundito, veré. Estoy bien. Buenas noches. Buenas noches y darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por la presentación cortita, ¿cierto? Sí, tengo 10 años ya prácticamente dedicándome a lo que es la aprobación de proyectos de salud, tanto de primer nivel, segundo nivel, ¿no? He participado también en proyectos de tercer nivel, pero en este curso Flash vamos a ver el tema de la elaboración de proyectos de primer nivel, puesto que es la puerta de ingreso, ¿no?, al sistema de salud. Para ello también se ha preparado el contenido de este curso. ¿Cuál es el problema? El principal problema, por ejemplo, voy a compartir pantallita antes para que no me esté, ya, segundito, me dan un segundito, por favor. Ya, bueno. Bueno, este curso lo hemos denominado, como dice, elaboración de proyectos de salud de primer nivel, ¿no? Según la norma vigente para redes de salud. ¿Cuál es el problema, el principal problema que se presenta? Bueno, en realidad para nuestros colegas, los queridos colegas que alguna vez les toca hacer algún proyecto de salud, sea este de primer nivel, que no tienen mucha complejidad, pero de igual manera tiene, ¿no? Tiene prácticamente pasos a seguir, ¿no? Para hacer aprobar bueno, a sedes, ¿no? Sedes es el que administra prácticamente la gobernación, es la que administra el tema de salud, ¿no? Tanto en el tema de la aprobación, pertinencias, ampliaciones, integraciones de nuevos centros, ¿no?, a una red, etcétera, etcétera. Ellos también, por ejemplo, son los que acreditan tanto públicos y privados, ¿no?, para el funcionamiento. De otra manera, no se podría dar. Bueno, el principal problema que existe, ¿no?, dentro de la elaboración de los proyectos es el desconocimiento a veces, ¿no? Que te lleva, por ejemplo, a cometer errores, ¿no? Seas técnico, seas consultor, porque cuando no sabes interpretar, ¿no?, esta normativa vigente que obviamente existe para primer nivel y segundo nivel, lo pueden descargar, ¿no?, obviamente de la página de sedes, ¿no? Que prácticamente ahí está muy ligada a la ley 115, ¿no? Los proyectos de preinversión. Pero antes de eso tienen una serie de pasos, el cual les voy a resumir hoy, ¿no? El tema es motivarles para que conozcan estos procedimientos y ustedes en el momento de estar afrontando un proyecto, sea este de primero o segundo nivel, puedan seguir estos pasos secuenciales para que ustedes presenten un proyecto, obviamente, que no contravenga la norma, ¿no? Tiene mucho que ver la ley 115, ¿no? Que son los proyectos de preinversión, que está vigente, obviamente. Tiene mucho que ver con el tema de la ley 115, los proyectos de preinversión, pero tiene una serie de pasos muy especial el tema de proyectos de salud, ¿no? No es tanto, digamos, como un colegio, como, yo qué sé, otro proyecto de otro carácter, ¿no? Social. El, el proyecto de salud, en realidad, tiene una serie de pasos que no podemos, en realidad, saltarnos. ¿Y cuál es el principal problema? Les rogaría, por favor, Roberto, Viviani, está su micrófono abierto, por favor. Por favor, Roberto, gracias, le agradezco.
Les decía, y a lo largo de, de esta década que yo vengo haciendo proyectos de salud, bueno, me ha tocado de todo, ¿no? Hay municipios, por ejemplo, que les han asesorado mal y prácticamente han construido, ¿no? Fuera de norma o bien con la norma, pero se han saltado los pasos. Y vamos a ver a qué nos lleva estos temas, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? Puede haber incluso hasta procesos, ¿no? Tanto para el alcalde, los técnicos que desconozcan estos temas. Entonces, con esa introducción vamos a empezar este webinar. Les doy una bienvenida a cada uno de ustedes. Esperemos, vamos a tener una tandita de este webinar y a la conclusión hacemos una tertulia de preguntas para que podamos responder este tema, ¿no? Bueno, entonces empecemos. Este pequeño curso se ha llamado Elaboración de Proyectos de Salud de Primer Nivel, según la norma vigente para redes de salud. Les recalco, no solamente va a ir para proyectos de salud municipal, si vale el término. Esto también, la buena interpretación de esta ley, de esta norma, hace que también puedas hacer proyectos de índole privado. ¿Qué quiere decir? Que la norma nos da unos parámetros, pero también tenemos que apoyarnos en otras normas, ¿no? De otros países para que podamos nosotros sacar un proyecto que no contravenga la norma, sino hay espacios mínimos, hay relación de espacios, obviamente. Todo eso vamos a ver, vamos a analizar un proyecto y ese mismo proyecto se va a ir replicando, ¿no? Desde un puesto de salud, un centro de salud con internación, un centro de salud ambulatorio y un centro de salud integral. Son las cuatro tipologías que vamos a ver. Esos son, esas cuatro tipologías nomás integran todo el tema de primer nivel. Luego ya pasa al segundo nivel, ¿no? Después del centro de salud integral, ya pasa los hospitales de segundo nivel, luego los de tercero y los de cuarto. Pero en este caso vamos a hacer este de primer nivel. Eso no quiere decir que si no, si solo hacemos este primer nivel, ustedes no puedan entender. Quiero recalcar, cuando tú entiendes, porque esto va a aplicar para todos los niveles, ¿no? De primero, segundo, tercero, cuarto. Cuando tú entiendes la normativa, todos los pasos secuenciales que hay que dar para aprobar un proyecto, para elaborar, para ver la relación de espacios, interpretación de de normativa, la interpretación de la ley de la 115, vamos a hablar lo que son mapas isócronas, que es muy importante para la interpretación, ¿no? Para, en realidad, para integrar un proyecto de salud, este fuera de primer, segundo, tercer nivel o cuarto nivel. Bueno, vamos a empezar con este tema. Entonces, les doy la bienvenida. Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Entonces, voy a hablar un poquito así resumido, lo que ya les decía. Yo tengo una maestría en el tema de infraestructura hospitalaria, equipamiento médico. He participado en muchos proyectos, ¿no? Haciendo aprobar tanto de primer, segundo nivel. Soy consultor ambiental también, quiere decir que hago las fichas ambientales, ¿no? Tengo mis registros RENCA, o sea, que tiene mucho que ver con el tema, porque ahí vamos a ver instalaciones especiales dentro de este curso. Es un poquito resumiendo, ¿no? Empecemos. El contenido, ¿no? Lo vamos a dar en 7 días, ¿no? El primer día vamos a ver cómo vamos a integrar un proyecto, cómo es la génesis de un proyecto, ¿no? De una red de salud. Generalmente los proyectos de carácter público están compuestos por redes de salud, ¿no? Y vamos a ver qué es un isocrona, ¿no? Que es muy importante, porque hay que saber entender qué es un isocrona, un mapa isocrona. Tenemos que
vamos a aplicar la ley 115, ¿no? El reglamento básico de prevención que tiene mucho, mucho que ver con el tema de los requisitos de presentación de la carpeta. Se les va a pasar un proyecto ya prácticamente aprobado para que ustedes lo puedan tener en el momento que ustedes generen el proyecto, prácticamente puedan tener un modelo, ¿no? Para poder ustedes desarrollar su proyecto. Por favor, Carla Kisber, les rogaría que su micrófono lo silencie, por favor. Gracias. El día 2, ¿no? Vamos a ver todo lo que son los requisitos de aprobación, de prefactibilidad y pertinencia de sedes. Obviamente esto aplica a nivel nacional, ¿no? Eh, de los 9 departamentos, cada departamento tiene sus sedes. Y vamos a ver todo ese tema, vamos a ver la aplicación de la norma, ¿no? En estos establecimientos de primer nivel, cómo aplica por población. Tenemos que ver ese tema, ¿no? Antes de nosotros agarrar un proyecto, tenemos que ver el isocrona, tenemos que ver el tamaño de la cobertura, tenemos que ver qué establecimientos hay cerca, para eso nos sirven los isocronas, ¿no? Vamos a ver la norma también, cómo calza según la población. Vamos a ver, les voy a pasar también un documento que es muy importante, que son las condiciones adicionales, ¿no? Del proyecto, porque este es un antes de nosotros mandar el proyecto, tiene que haber unas condiciones adicionales, ¿no? Del proyecto. Vamos a ver lo que es el estudio socioeconómico de manera muy rápida, la parte socioeconómica vamos a ver, que es muy importante. Eh, Vamos a ver los esquemas funcionales en este caso, porque no es nomás copiarse un proyecto y aplicarlo, sino para qué nos sirven los esquemas, cómo nosotros aplicamos, cómo transmitimos ese esquema y para que terminemos en un diseño arquitectónico, ¿no? Según las normas vigentes. Vamos a ver el equipamiento, mobiliarios de adecuación cultural. Con esto hay mucho problema, porque generalmente hay mucho desconocimiento por parte de los técnicos, ¿no? Lo que es adecuación cultural. Vamos a ver las 4 tipologías también, ¿no? Puesto de salud, centro de salud ambulatorio, centro de salud con internación y por último centro de salud integral. Estas son las 4 tipologías que tiene la norma. Vamos a ver sus interrelaciones, se les va a ir pasando planos para que ustedes puedan tener un modelo y obviamente ya poder desarrollar con más criterios su diseño, ¿no? En el tema de interrelación de espacios, obviamente. Y por último, vamos a ver las instalaciones especiales, ¿no? Manejo de residuos sólidos hospitalarios, manejo de aguas residuales patológicas, que prácticamente hay problemas con cuando un consultor hace estos temas, ¿no? De un proyecto de preinversión, obviamente se olvidan de estos temas que son muy importantes, ¿no? Ahí entra el tema ambiental también. O sea, vamos a ver cómo catalogamos también, ¿no? Justo en este último día vamos a ver cómo se cataloga un proyecto, ¿no? A qué nivel pertenece también, obviamente. Ese es el contenido resumido, ¿no? Ahora vamos a ir a ver un poquito el desarrollo de lo que les he venido hablando, porque con esto quiero motivarles a que se pueda entender. Voy a hacer un resumen de este curso taller que estamos lanzando con Cibot, ¿no? Para que este tema se pueda entender cómo es la génesis de un proyecto de salud, de cómo aparece en una red. No, no es por el capricho de, por ejemplo, de un alcalde que puede prometer, vamos a hacer un proyecto, yo qué sé, de un hospital de segundo nivel, puede ser pura demagogia, ¿no? Pueden prometer que van a hacer, pero el tema no funciona así, ¿no? Para eso nos sirve, ¿no? Vamos a ver todo lo que es un isocrona, vamos a entender qué es un isocrona. Aquí tengo un ejemplito cualquiera. ¿Qué quiere decir un isocrona, no? Es un mapa donde se puede medir los tiempos de llegada, ¿no? De las partes rojas a la parte verde. Un ejemplo cualquiera les estoy dando, ¿no? Y una red de salud cualquiera está compuesto por estos mapas isocronos. Yo he tenido la oportunidad de armar de Achupalla todo su mapa de isocrono.
fortalecido en varios municipios, ¿no? Entonces, para nosotros hacer, cuando queremos hacer un proyecto nuevo, tenemos que entender su mapa isócrona, ¿vale? Decir dónde está su centro de salud más grande, puede ser de segundo nivel, dónde está su integral, dónde están los puestos, dónde falta coberturas de salud. Prácticamente estos mapas, el CEDES ya lo tiene hecho. También les voy a pasar un documento del CEDES, de los 9 departamentos, no, del departamento de La Paz, prácticamente, porque trabajo más en La Paz, ¿no? Pero cada sede tiene sus mapas isócronos. Les voy a pasar del departamento de La Paz para que se pueda entender. Lo que vamos a ver a profundidad es qué es un mapa isócrono, cómo hacerlo, cómo entender este tema. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de un mapa isócrono de salud. Fíjense, esto es de la ciudad del Alto, por ejemplo, ¿no? Les voy a pasar todo el documento de los departamentos de La Paz, donde prácticamente están marcados sus isócronas, ¿no? ¿Qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve un mapa isócrona de salud? Porque yo no puedo colocar, ¿no? Todo lo que está con puntos rojitos prácticamente está marcado, ¿no? Acá en el lado izquierdo, donde está mi puntero, ¿no? Donde está mi mouse. Entonces, están catalogados yo, ¿no? Fíjense, tenemos hospitales de segundo nivel, policlínicos, centros integrales, etcétera. Prácticamente, esta es una red de salud. En este caso, por ejemplo, el Alto está conformado por uno, dos, tres, cuatro, cinco redes de salud. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo por ejemplo, Ignacio Zelaya, por favor, le ruego, gracias. Eh, Suponiendo, fíjense, donde están marcados los puntos rojos, quiere decir que hay un centro de salud, ¿no? Un centro de salud. Vaya a ser, no vamos a ver en este momento qué tipo de infraestructura de salud es, sino quiero que entiendan para qué nos sirve un mapa isócrono. Nos sirve para identificar la cercanía y el radio de acción, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar este 91, por ejemplo. Su radio de acción será este, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo, quizás, voy a poner en este mapa cualquiera, no, no. Voy a pensar que aquí se ha poblado. Necesito integrar una nueva, una nueva infraestructura a esta red, ¿no? A esta red que está mostrando, a esta red. Yo no puedo crearme otra red. Las redes ya están conformadas. En los municipios también están conformados. Incluso en los más rurales, una red básica puede tener hasta un centrito, ¿no? Un solo puntito. Entonces, con el paso del tiempo se van integrando según a la necesidad de la población. Por eso el ejemplo, si este lugar se poblara, ¿no? Este sector ya se poblaría, entonces ya tengo la necesidad yo de integrar un nuevo proyecto. Esa es la génesis de un proyecto, ¿no? Entonces, lo que tengo que velar es medir cuánto tiempo yo llego en llegar a mi segundo nivel o a mi centro de salud más grande, ¿no? Con más capacidad de resolución. Puede ser que yo coloque un puesto, un centro de salud con internación, un ambulatorio, yo qué sé. Pero de esa manera yo ya tengo un control. Yo no puedo colocar al lado de este, por ejemplo, ¿no? Al lado de este 91, por el capricho del alcalde, yo qué sé, de la comunidad. Yo no puedo colocar un proyecto casi al lado, que esté a 10 minutos, por ejemplo. No, eso es en el caso no, recalco, de los temas de proyectos que son públicos, ¿no? Que son manejados por el municipio. Yo no puedo colocar. El CEDES obviamente no me va a aprobar nunca cuando yo presente un nuevo centro. Por ejemplo, entre este 95 y este 91 de esta red de salud, si yo planteo uno por aquí, por el centro, por acá, digamos, ¿no? Entonces, este tiene su radio de acción, este también tiene su radio de acción, y yo puedo probar que aquí también me pueden aprobar, ¿no? Entonces, eso es, como les digo, manejar los mapas isócronos
obviamente en función a la población, es muy importante para la génesis de un proyecto. Si esto no sabemos entender, no sabemos dar una lectura, imposible que ustedes puedan encarar un proyecto de salud. Entonces, eso vamos a ver, ¿no? De manera un poquito más detallada. Bueno, les voy a pasar, les decía, ya los documentos donde están los mapas isócronos del Departamento de La Paz, de todas sus provincias, ¿no? Eso lo vamos a ver a detalle, ¿no? Es para que se entienda que es un mapa isócrono. Vamos a ver la ley ministerial 115, obviamente todos los proyectos de preinversión, ¿no? Donde no le vamos a dar mucho ahínco, obviamente, a todos, sino al capítulo 11, que son proyectos de desarrollo social, cómo es la valoración socioeconómica. Ahí entra bastante, juega un papel importante lo lo que es el socioeconómico. Hay muchos problemas. Les cuento, por ejemplo, UPRE, UPRE ha construido varios hospitales, pero saltándose todo este tema, ¿no? Claro, han hecho un proyecto de preinversión, pero no, vale decir, se han saltado procedimientos. Entonces, hay muchos problemas incluso en el diseño, ¿no? De empresas reconocidas, etcétera, en la interpretación de espacios, interrelación de espacios, obviamente que cumplen con con pues, reglamento de preinversión, pero ya tienen fallos, por ejemplo, en el tema funcional. Entonces, todos esos temas vamos a ir analizando, son 4 tipologías, y esas 4 tipologías ya se van a ir aplicando, ¿no? En las demás, puede ser en proyectos privados, puede ser ya un segundo nivel, que también les voy a pasar la normativa, pero que ya tiene esa misma connotación. Obviamente ya es más complejo el de segundo nivel. En este de primer nivel, el más complejo es el centro de salud integral, que ya es de mediana complejidad, pero lo vamos a ver, ¿no? Instalaciones especiales, etcétera. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, dentro de este curso, que es cómo nosotros conseguimos, ¿no? Obviamente relacionado a un mapa isocrono que estábamos viendo, con este mapita isocrono, les decía, ¿no? Nosotros identificamos, vemos dónde hay la necesidad, obviamente eso es producto de una planificación, producto de también de solicitud de la gente, planificación del municipio, etcétera, etcétera. Puede haber varias situaciones, ¿no? Que pueden generar una génesis de un proyecto de salud. Pero vamos a ver las bases de implementación, ¿no? Lo que estamos buscando antes de hacer nosotros un proyecto de salud, vamos a buscar la aprobación de prefactibilidad y pertinencia del proyecto, ¿no? O sea, prácticamente conociendo ya el mapa isócrono, conociendo un poco la ley 115 sí es para productos de preinversión, sí o sí tenemos que conocer. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un mapa cualquiera, puede ser de un municipio X, lo que vamos a entender, ¿no? Es cuál es su radio de acción y cómo yo encaro, qué requisitos necesito para poder implantar un nuevo proyecto, ¿no? Obviamente, aquí un poco vamos a ver también todo el organigrama, si vale el término, ¿no? De cómo por una demanda social, a través de una planificación, ¿no? Vamos a ir nosotros buscando la génesis de un proyecto. Obviamente relacionado con la 115, relacionado al mapa isocrono de cualquier municipio, esto aplica a nivel nacional, ¿no? Vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para nosotros no cometer ningún error a la hora de hacer aprobar un proyecto ante sedes, ¿no? Aquí tengo un flujograma prácticamente ya de cómo es la concepción, ¿no? De un proyecto, ¿no? En su primera etapa. Lo voy a hacer de manera más rápida, les decía. ¿Cómo nace un proyecto de salud? Esto aplica no solamente a primer nivel, también a segundos nivel, tercer, cuarto nivel.
Pero a diferencia que el primer nivel, los municipios son los que realmente administran los de primer nivel. Segundos niveles ya prácticamente ya está, tiene que ver mucho las gobernaciones. Segundos, terceros niveles, ¿no? O sea, obviamente en conjunción con el gobierno. Pero si sabemos entender, todo es el mismo paso. Entonces, ¿cómo nace un proyecto? Les decía, a través de una demanda social, ¿no? Que también lo vamos a ver en la normativa, en conjunción con una planificación, obviamente. Vamos a hablar de un municipio X, ¿no? Donde ellos mandan una nota, ¿no? Una demanda, un plan, mandan una nota a este señor que es gerente de red. Voy a irme atrás. ¿Qué es la gerencia de red? La gerencia de red, por ejemplo, ¿no? Vamos a agarrar el ejemplo del Alto. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco redes de salud en el Alto, por ejemplo, ¿no? Cada red de salud tiene un gerente, es un personero, ¿no? Nombrado por el CEDES, obviamente que se ocupa del funcionamiento de cada centro dentro de la red, se ocupa de mandar informes, ¿no? Para proyectos nuevos, proyectos de ampliación, proyectos, prácticamente este señor se ocupa del funcionamiento de la red, ¿no? Tiene que hacer informes, de eso se trata. Entonces, ¿dónde existe el problema? Les decía, a veces un alcalde, por la calentura del momento, por ejemplo, promete cosas y prácticamente se salta este paso, ¿no? Y directamente ya contrata una consultora o yo que sé, a sus técnicos, dice, hágame un proyecto de salud, etcétera, etcétera, ya lo cuelgan al SICOES, hacen y luego se han saltado este paso, que es muy importante. Muchos de estos yo he tenido que arreglar, ¿no? Porque al final hacemos, el proyecto ya está, obviamente ya tiene sus fallos, hemos tenido que aumentar ambientes para cumplir con la normativa, ¿no? Porque no se olviden que hay que cumplir la normativa vigente, que también se les va a pasar, vamos a aprender a aplicar esa normativa y prácticamente vamos a ver los pasos que tiene, ¿no? Les decía, a través de una demanda social, con una planificación de los gobiernos municipales, mandan una nota a este señor y este señor gerente de red va a elaborar con nosotros, obviamente, de esta red de salud municipal, fíjense, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el integral, aquí está uno de segundo nivel, aquí está el integral, aquí está un centro de salud con internación, los puestos, un ambulatorio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver dónde aplica, en qué sectores, vamos a analizar cómo funciona una red y cómo yo identifico qué tipo de infraestructura le toca a cada sector. Eso ya es en función a población y a un determinado lugar, ¿no? Donde ya obviamente hay áreas rurales, hay áreas urbanas, entonces a través de ello vamos a poder identificar. Pero volviendo, les decía, a través de la demanda social, la planificación de un determinado municipio, se elabora un informe de condiciones previas, ¿no? A través de una nota que se va a enviar a este gerente de red. Les decía, todas las redes están gerentadas por una persona que es un trabajador del CEDES, ¿no? Generalmente son doctores los que gerentan estas redes de salud. Entonces, nosotros hacemos llegar nuestra demanda, pero conociendo nuestra red de salud. No podemos irnos de memoria, no podemos exigir a él que nos integre uno nuevo. Por eso les decía que nosotros con una planificación en conocimiento de la red municipal de salud, tenemos que mandar un informe de condiciones previas a este señor, ¿no? Este señor prácticamente es el que es como la novia. Este nos va a decir el sí o el no, pero obviamente con criterio técnico, ¿no? Porque si nosotros le pedimos, les decía, vamos a tomar esta red de ejemplito, si le pedimos una nueva infraestructura al lado, este señor va a decir, pues no, pero si está cerca.
No, señor, es negativo, nos va a decir, ¿no? Entonces tenemos que probarle a través de esta elaboración de condiciones previas que nosotros en esta red necesitamos un nuevo proyecto o quizá necesitamos que este cambie de un puesto de salud, cambie a algo más grande, ¿no? Y viceversa, ¿no? Ya podemos aumentar de tamaño, ¿no? Eso va a depender de la demanda, del tamaño de población, etcétera, ¿no? Y una vez que nosotros mandamos este informe, este señor lo analiza, ve que es factible, obviamente, esto va siempre en coordinación con un director de salud municipal, ¿no? Y sus técnicos. No lo va a elaborar solo, va a ser en conjunción con el gerente de red. Una vez elaboraste informe, este señor va a mandar un informe, ¿no? Indicando de que el municipio X, este municipio X de su red de salud número, ya sé, número X, sí es factible, va a decir, ¿no? Sí, necesitamos ampliar. Por lo tanto, él va a enviar su informe acá a sedes, a las sedes. Esto aplica en todos los 9 departamentos, ¿no? Va a mandar este informe, este susodicho informe de este señor, una vez que haya visto que es pertinente, va a decir este señor, sí, realmente el municipio necesita ampliar un proyecto. Listo. Entonces, cada sedes tiene dos directores, ¿no? Tiene un director de redes rurales y tiene un director de redes urbanas. Todas las sedes, todas. Entonces, cuando es rural, obviamente va a ir pues, al director de redes urbanas, no digo rurales, ¿no? Y cuando es urbana, va a ir a parar al director de redes urbanas. O sea, esto ya es para que se den cuenta cómo es el flujograma, ¿no? En esta etapa. Esta es la génesis de un proyecto de salud, ¿no? No podemos saltarnos y muchos municipios cometen el error de saltarse todo este paso y prácticamente el proyecto tiene ya falencias en el tema de no aplicación de normativas, a veces no hay condiciones previas. En condiciones previas están, por ejemplo, derecho propietario, están servicios básicos, muchas cosas bien puntuales está. Está, por ejemplo, el tema presupuesto está en estas condiciones previas. Si a veces no cumplimos con esas condiciones previas, este señor nos va a decir que no. Entonces, esta elaboración de condiciones previas es de vital importancia, ¿no? Prácticamente es el que va a dictaminar a que este señor nos dé el sí para nosotros ampliar o aumentar un nuevo, ¿no? Una nueva infraestructura o quizá un hospital de segundo nivel, quizá, ¿no? Pero él es bastante importante, ¿no? Que este informe de condiciones previas esté muy bien elaborado. También se les va a pasar en el curso, ¿no? Un formato editable, obviamente de estas condiciones previas, que también se refleja la norma, que también lo menciona la ley 115, ¿no? Porque es importante este tema. Además, si ustedes son empresas consultoras, les conviene porque esto se cobra extra, ¿no? Porque generalmente deberían hacerlo el director de salud en conjunción a los técnicos, ¿no? Pero como los técnicos a veces no tienen el conocimiento, y mucho menos los directores, porque ya sabemos en la actual coyuntura, están de directores, pues, por favores políticos, ¿no? No tienen ni idea del tema de salud a veces. Entonces ahí entramos nosotros, y vamos a elaborarle, señor alcalde, yo qué sé, el informe de condiciones previas, pero este ya tiene un costo aparte, ¿no? Más allá que ustedes hagan el tema, el proyecto de preinversión, ¿no? Una consultoría, esto tiene un costo muy aparte, ¿no? Con esto, en esto patalean bastante, ¿no? Pero se les va a pasar el modelito para que ustedes lo tengan también, que está reflejado en la normativa. Les decía, una vez que ya esté en, en las sedes respectivas de cada departamento, ahí este director emite un dictamen, ¿no? Indicando, como este señor ya le ha dicho que sí es
es viable el proyecto que están demandando, ¿no? El municipio o yo qué sé, el sector, y nos van a emitir un informe igual a este, ¿no? Es un dictamen de factibilidad donde nos están diciendo en el tenor que es factible la ampliación, que es factible la construcción nueva de un hospital X o quizá un centro de salud X o un hospital de segundo nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, fíjense, hemos pasado una serie de pasos, ¿no? Una serie de pasos para conseguir esta hojita que muchos municipios se saltan, les digo, ¿no? Que no tienen, prácticamente se han pasado directamente a hacer ya la licitación. O han contratado una consultora y la consultora pues ha hecho a su modo, digamos, ¿no? Y no ha pasado todo este tema. Entonces, una vez teniendo este dictamen de factibilidad y pertinencia emitido por los sedes respectivos, ¿no? Va a retornar al municipio en este caso. Va a retornar al municipio y tenemos una segunda etapa, ¿no? Solo teniendo este dictamen de factibilidad, solo teniendo, les recalco, que vamos a ver, ¿sí? Cómo obtenemos en el curso, ¿no? Este dictamen, cómo nosotros no tenemos que equivocarnos, porque puede ser que nos digan que no, por eso es que hay que conocer muy bien el mapa isócrono, la población, la aplicación de la norma, tiene mucho que ver, ¿no? Con este tema. Solo teniendo este dictamen de factibilidad, ¿no? Vuelve a la alcaldía y la alcaldía ya contratará pues una empresa consultora o de repente si tiene el capital humano, ¿no? Dentro de sus filas o sus funcionarios, podrán elaborar ya el proyecto de preinversión, ¿no? Obviamente es reflejo de la ley 115 y también, obviamente, la ley 1333, ¿no? Obviamente eso está ligado ya dentro de la ley 115. Entonces, quizá el municipio contrate una consultoría o quizá ya mande yo qué sé, a licitación, ¿no? Puede hacer muchas cosas, ¿no? Y obviamente, aquí está la norma de caracterización. Este proyecto de preinversión será reflejo de esta norma, prácticamente. Y eso vamos a verlo en este proyecto de estas cuatro tipologías, cómo interpretar, cómo sacar la relación de espacio, etcétera, ¿no? Para que este proyecto no tenga muchos fallos. Obviamente que cada criterio de los técnicos de sedes van a variar, obviamente, ¿no? Siempre hay criterios y criterios, pero para tener las menos equivocaciones posibles, ¿no? Seguimos en esta segunda etapa, les decía ya, vamos a suponer que han contratado una consultora, se está aplicando la norma, se está elaborando el proyecto de preinversión y siempre tiene que haber un supervisor del municipio, ¿no? Supervisión del municipio. ¿Eso para qué? Con el objeto de poderle cancelar a la consultora, a la empresa consultora, ¿no? Pero obviamente este supervisor, si no conoce esta normativa y la aplicación, no va a poder supervisar, pues, ¿no? Va a terminar aceptando los errores también, ¿no? Obviamente tiene que tener conocimiento de esta normativa, o sea, no, por eso les decía, no solamente va a empresas consultoras, sino también para los técnicos, ¿no? Seguramente entre ustedes hay mucha gente que trabaja en municipios, en instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tiene que haber ese, ese conocimiento de la norma, la aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? También de las consultoras, obviamente, para no cometer errores en el momento de esta elaboración del proyecto de preinversión. Una vez que se concluye este proyecto, ¿no? Y el supervisor da el visto bueno, ya se envía el proyecto culminado nuevamente a sedes en esta segunda etapa, ¿no? Obviamente acompañado de esta hojita, ¿no? La carpeta terminada de preinversión con todos sus componentes, planos, estudios, etcétera, etcétera. Prácticamente ya va a retornar a sedes, ¿no? Y nuevamente, aquí ya les decía, ¿no? Como en la diapositiva anterior, hay
dos direcciones, rurales y urbanas. No, no lo puse aquí otra vez. ¿A cuál corresponderá si es rural o urbana? Va a enviar al Departamento de Infraestructura de sedes, ¿no? Obviamente, cada sede tiene su departamento de infraestructura. Y este generalmente es un técnico, ¿no? Que conoce esta normativa, conoce la relación de espacios, espacios mínimos, pasillos, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser una revisión minuciosa de este proyecto, ¿no? Si aplica con la normativa, si cumple con los espacios mínimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si esto no está bien hecho, obviamente va a haber ajustes, ¿no? Y muchas veces cuando los proyectos no están muy bien elaborados, no tienen interpretación de esta norma, no tienen interpretación de la ley 115 y mucho menos todo este tema, les van a devolver al municipio con una nota, ¿no? Indicando de que no han cumplido con este tema. Entonces, para esto, o sea, sí vamos a conocer la aplicación. Entonces, él nos hará unos pequeños ajustes, quizá en los planos, en algunas, más que todo en los planos, ¿no? Generalmente estos técnicos más se fijan en la funcionalidad, más allá de los presupuestos, etcétera. Claro, nos van a hacer cambiar luego, ¿no? Pero hay esos ajustes. Una vez que ya esté bien ajustado, ¿no? Obviamente que responda a esta norma, que responda a la población, prácticamente vaya a responder para lo que está diseñado. Entonces, este señor prepara un informe técnico de este proyecto, indicando, ¿no? Al tenor de que el proyecto cumple con las condiciones de la norma de caracterización de establecimiento de primer salud, de primer nivel, dice, ¿no? Y prácticamente este informe retorna al municipio nuevamente. Fíjense, ya ha retornado dos veces, ¿no? De sedes. Hay una tercera etapa, y solamente he hecho hay una cuarta etapa que es la etapa de operación, pero en este curso no vamos a llegar a la etapa de operación, sí hasta la aprobación y hasta la construcción, ¿no? Hasta la acreditación. Entonces, en esta tercera etapa, ya prácticamente cuando ya retorna el proyecto aprobado, ¿no? Dice, ¿no? Un proyecto aprobado con el informe, etcétera, de las dos veces que ya ha vuelto a sedes este proyecto. Entonces, solo recién el municipio ya pues buscará financiamiento a través de entidades o si tiene la capacidad, por ejemplo, ya de afrontar un proyecto por etapas, entonces ya va a licitar, ¿no? Así pues, ya firmará el contrato, obviamente ya entrará en la construcción. ¿Y dónde entra de nuevo? ¿Dónde se comete errores también? En esta etapa lo mismo. Si este supervisor y fiscalizador no conoce de estas normas, la aplicación, etcétera, etcétera, fíjense cómo es de interdependiente, ¿no? Cada etapa. Y la empresa tampoco conoce de estos porque también así, haciendo un corte, a mí me ha tocado arreglar varios temas y más he trabajado en área rural y obviamente la empresa por desconocimiento a la normativa, el supervisor también como desconoce, pues han hecho cambios, ¿no? Obviamente, y hay varios de esos ejemplos. A este proyecto aprobado, digamos que tuviera unas áreas ya establecidas, entonces, a veces cuando las empresas por desconocimiento, más el desconocimiento de supervisión y fiscalización, prácticamente llegan a cambiar algo del proyecto, mueven columnas, ya empiezan a mutar el proyecto, entonces ya tiene problemas el proyecto. Entonces, esta etapa es igual de importante que esta, ¿no? En la elaboración, este señor supervisor y fiscalizador tiene que tener conocimiento de esta normativa y su aplicación, tiene que hacer cumplir al pie de la letra de lo que está esta carpeta, y si hubieran cambios, porque bueno, sabemos que en obra hay una serie de cambios, se puede hacer ajustes, pero siempre conociendo la normativa, o sea, espacios mínimos, sin afectar mucho la esencia del proyecto, ¿no?
Lo mismo la empresa tiene que tener ese tema, ese conocimiento, no puede cambiar libremente, ¿no? La concepción de un proyecto prácticamente se tiene que construir como está aprobado, entonces solo recién no va a tener problemas a la hora de la acreditación, ¿no? Porque una vez construido el equipamiento, prácticamente ya va a tener un equipamiento médico, ¿no? Y nuevamente, aquí no he puesto, ¿no? En esta tercera etapa, el municipio va a mandar una nota, ¿no? Una nota indicando al CEDES que necesita la acreditación porque ya está construido, ya tiene equipamiento, entonces para que funcione sin problemas el centro, nuevo centro de salud, tiene que venir nuevamente CEDES a revisar toda la infraestructura, ¿no? Prácticamente ya te revisan espacios mínimos, cuánto tiene cada pasillo, puertas, etcétera, etcétera, si están bien los equipamientos médicos, etcétera. Y estos técnicos de sedes van a preparar un informe indicando de que este proyecto se encuentra en condiciones de operar. A eso se llama acreditación. Entonces, ya van a mandar ese informe, ya en una cuarta etapa que ya es de operación, obviamente no está acá, ¿no? Hasta ahí no vamos a llegar. En la etapa de operación, obviamente ya el CEDES mandará, ¿no? Ya personal, ¿no? Con ítems, el municipio contratará otro tanto, entonces ya entra, ¿no? El nuevo centro de salud o ya en operación, ¿no? O si es que ha habido una ampliación, obviamente van a aumentar también personal médico, ¿no? No nos olvidemos que cada tipología también tiene diferentes profesionales. O sea, a mayor complejidad van aumentando más personeros de salud, ¿no? Entonces, hasta esta tercera etapa vamos a verlo, ¿no? ¿No? Cuán importante es cada paso para hacer un hospital de primer nivel. Esto también aplica a segundos niveles, también es lo mismo, obviamente ya cambiando con actores nada más, pero es lo mismo, ¿no? Misma configuración. Vamos a aplicar la norma nacional de caracterización de establecimientos de salud, ¿no? Vamos a ver un poquito de manera más particular, si vale el término, cómo funciona una red, ¿no? A través de un mapa isocrono o cómo hacer un mapa isocrono para nosotros tener un completo control de una red X, cualquiera fuera este. Vamos a ver las definiciones, ¿no? De primer, segundo, tercer nivel. Hay aspectos muy importantes, por ejemplo, para la implantación del nuevo centro de salud. Vamos a tocar mucho el armado de condiciones adicionales del proyecto. Les decía que es muy importante porque en esta etapa, si no sabemos demostrar nosotros que el sector necesita un nuevo centro de salud, nos pueden dar la respuesta del no, ¿no? Entonces, sí, les vamos a pasar también formatos editables de este estudio socioeconómico. Vamos a hacer un par de cuadritos, ¿no? De qué aspectos debemos considerar a la hora de hacer la evaluación económica, cómo hacer una evaluación económica, que es muy importante. Más allá, no nos vamos a meter en el tema de pisos ecológicos, demografía, no, sino la parte más álgida de cada estudio de preinversión es el estudio socioeconómico, o sea, cómo nosotros manejamos este tema a través de la ley 115, qué aspectos debemos ponderar, dice, ¿no? Para este tipo de estudios, o sea, cómo nosotros probamos que el proyecto es factible, eso lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver mucho de los esquemas funcionales, que es muy importante. No vamos a ver tipologías, les vamos a pasar unos planos aprobados, ¿no? Aprobados, planos aprobados, pero también les vamos a pasar planos en PDF para que ustedes puedan ver las diferentes tipologías que tengan, ¿no? Hay incluso de otros países para que vean qué, qué tipologías son recomendables a la hora de diseñar,
considerando siempre el clima, ¿no? Asoleamientos, obviamente tiene que estar todo ventilado. Vamos a ver los esquemas funcionales, vamos a ver cómo aplica la población, de cuánto a cuánto. Vamos a ver el tema, qué recomendaciones tienen, ¿no? En el tema donde vamos a implantar el proyecto, qué tipo de infraestructura tiene que ser, qué equipamiento tenemos que colocar también. Está dentro de la norma, ¿no? Obviamente les vamos a pasar, yo tengo cuadritos en Excel, el cual también funciona para este tema, ¿no? Matrices de interrelación, eso les decía, ¿no? Esto aplica desde primer hasta cuarto nivel, ¿no? Obviamente vamos a ver en cada tipología qué espacios son interdependientes. Un ejemplo les doy. El área de espera está muy ligada al área de, por ejemplo, de los baños, por ejemplo, ¿no? No puede estar alejado, digamos, aquí está la sala de espera y el baño no puede estar donde está este verde, ¿no? Hay una interrelación. Y como hay así una interrelación de un área de espera, también hay una interrelación, por ejemplo, del área ambulatoria. Yo no puedo colocar mi área de espera y mi área ambulatoria al fondo. O sea, ese tipo de criterios son los que evalúan también los técnicos de sedes. Entonces vamos a ver en este curso las relaciones directas, indirectas, las áreas que no tienen relación, de las 4 tipologías. Se les va a pasar planos en PDF y otros planos más, ¿no? Extras para que ustedes puedan verlo, ¿no? Vamos a ver eh, qué formas serán las más adecuadas para este tipo de proyectos, ¿no? Vamos a ver todo lo que es el equipamiento. Esto es un extracto de la normativa. Yo les voy a pasar en formato editable mis Excels, cómo nosotros sacamos cuánto nos va a costar todo este tema, ¿no? Porque no solamente es tener un listado, sino tenemos que saber cotizar cuánto nos va a costar el equipamiento, porque no se olviden que en un estudio de preinversión no solamente tenemos que sacar cuánto nos cuesta la infraestructura, por ejemplo, tenemos que saber cuánto nos va a costar también el equipamiento médico, ¿no? No solamente el equipamiento médico, sino también todo lo que es el mobiliario, fíjense. Es un extracto de la normativa. Yo les voy a pasar los formatos con los cuales yo trabajo y para poder nosotros sacar nuestras propias cotizaciones, ¿no? Y eso también va a las carpetas, ¿no? Esto es uno de mis formatos, fíjense, no está llenado todo, pero ya tengo ahí cuánto cuesta en dólares total y prácticamente ya hace una sumatoria, ¿no? De cuánto me va a costar mi equipamiento en total de todo mi centro de salud, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo también, se les va a pasar. Vamos a ver cómo se calcula. Bueno, esto prácticamente en primeros niveles no aplica, pero vamos a ver una pequeña formulita de cómo sacamos, ¿no? El número de camas. Esto generalmente más es para segundos niveles, pero aprovechando que puede ser que estemos haciendo un centro integral, ¿no? En áreas urbanas ya son 50,000 habitantes, ¿no? Para arriba. Y prácticamente nosotros tenemos que saber dimensionar. La norma te da como 20 camas como referencia, ¿no? En un integral. Pero ¿qué pasa si tenemos más de 50,000 habitantes? Entonces, en esa tipología tenemos que aplicar una pequeña formulita, ¿no? Vamos a sacar 1,5 camas por 1,000 usuarios y nos va a dar el número de camas, ¿no? Es algo bien, una regla de 3 sencilla, también lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el tema que es de mucho desconocimiento, lo vamos a ver un poquito a profundidad, nos va a llevar una media clase, tema de mobiliario, todo lo que es adecuación cultural, porque generalmente aquí tienen problemas los proyectos, ¿no? De salud en nuestro medio, debido al desconocimiento, porque no hay mucha bibliografía en este tema, sino
Esto se aprende ya prácticamente a lo largo de los años, ¿no? Ya prácticamente trabajando ya en los centros de salud, obviamente ya diseñando, llenando el mobiliario, ya conoces, ¿no? Entonces también se les va a pasar ese tema. Vamos a ver las 4 tipologías a cabalidad, ¿no? Esto es del primer nivel, puesto de salud, centro de salud con internación, centro de salud ambulatorio, centro de salud integral, y un quinto, que es el cúmulo de estos, generalmente de este centro integral. Pero ¿qué quiere decir? Policlínico, o sea, que tiene dentro de su cartera de servicios puede variar. Dentro de la norma está contemplado el policlínico, pero esto va más referido a seguros sociales, que también lo vamos a ver, está de pasada, lo vamos a ver, porque es la aplicación de este centro integral mismo, que tiene casi las mismas connotaciones, algunos ambientes de este otro ambulatorio. O sea, simple, esto puede variar, ¿no? Como les decía, es para seguros médicos, ¿no? Alguna universidad les contrate y quieren hacer su seguro, entonces ahí aplica el policlínico. Y esto, una vez conociendo estas tipologías, la normativa, entonces ustedes fácilmente también ya van a poder afrontar proyectos de carácter privado, vale decir clínicas, pues, pueden ser farmacias, puede ser consultorios, etcétera. Ya conociendo la disposición, conociendo las interrelaciones, ahí tanto el isócrono ya no funciona, sino la inversión privada tú puedes abrir en lugares estratégicos. Para eso nos sirve un isócrono, ¿no? Para conocer dónde más o menos puedo yo tener demanda, ¿no? Porque sabemos que en las redes de salud públicas hay una sobredemanda, y de esa sobredemanda a veces muchos prefieren ir a clínicas privadas, y obviamente las clínicas privadas van a tener las mismas connotaciones que estas tipologías, pero obviamente ya van a tener un poquito más de fluidez, más, ya no es tanto con la norma, pero no se olviden que para hacer acreditar, para que yo tener una clínica privada, también tengo que hacer aprobar por sedes. O sea, para que me den el permiso de funcionamiento, sí o sí nos van a acreditar por sedes. O sea, vale decir que yo voy a hacer un proyecto privado, entonces les vamos a pasar también todos los requisitos y los formatos para proyectos privados también, ¿no? Se les va a pasar formatos para que ustedes puedan presentar proyectos privados también, ¿no? Porque de igual manera los técnicos de sedes les van a aplicar espacios mínimos. Un ejemplo, por ejemplo, un consultorio, un consultorio médico dentro de la normativa tiene 16 metros cuadrados. Eso tiene que tener mínimo un proyecto en el territorio nacional, porque así está la norma. Lo cual yo no puedo hacer, digamos, 15 metros o 12 metros, por ejemplo. Ustedes me va a poner muchos peros para poder aprobar. Me va a hacer reformular el proyecto. Entonces, según la norma, es 16 metros cuadrados. En el área privada, tenemos que cumplir los mismos parámetros, ¿vale? Decir que para que a mí me aprueben mi proyecto, o sea, privado, mínimo mi consultorio tiene que tener 16 metros cuadrados. O sea, nosotros conociendo ya estas tipologías, las relaciones, espacios mínimos, pasillos, etcétera, etcétera, nosotros vamos a poder afrontar también proyectos de índole privada, porque a la hora de la acreditación, o sea, a la hora de sacar el permiso de funcionamiento, también van a venir los técnicos de sedes y obviamente con criterio hay que defender el proyecto, ¿no? El mismo plano se tiene que defender con espacios mínimos. Vamos a ver lo que es el puesto de salud, sus diagramas funcionales, el tema
por ejemplo, de sus áreas mínimas, ¿no? Sus interrelaciones, vamos a ver. Esto está en la normativa, lo que les decía. Yo conociendo estos temas, por ejemplo, uno con internación, vamos a ver en planos, en físico plasmado, ¿no? Vamos a hacer una revisión para que ustedes también a la hora de afrontar un proyecto de esas características puedan plasmar en un plano, ¿no? Un centro de salud integral, cuáles son sus relaciones, etcétera. Vamos a ver también las instalaciones especiales. Se les va a pasar estas guías. Estas son guías de ayuda, obviamente, si bien nos basamos en la normativa, hay otras guías mucho, o sea, que están bien, muy bien elaboradas y se les va a pasar todo ese tema, ¿no? Para que esto, por ejemplo, esta guía a mí me ayuda bastante porque también tiene ¿Están vendiendo? No. de manera, por favor, Luis Velázquez, por favor, estamos escuchando su micrófono, por favor, les rogaría, gracias. Les decía, se les va a pasar toda esta documentación, ¿no? Eh, para que ustedes también puedan consultar, porque no solamente es la aplicación de la norma, necesitamos guías de diseño arquitectónico. Lamentablemente nuestra norma, si bien tiene ya bien establecido los espacios mínimos, pues no nos dan muchos detalles, ¿no? Y para eso nosotros nos apoyamos en estas guías, ¿no? Obviamente que también son avaladas por la OMS. Por ejemplo, en esta guía, su consultorio médico es 18 metros, ¿no? Nos recomienda. Podemos nosotros utilizar los 18. La norma nos pide 16, ¿no? El tema es cumplir con lo mínimo, ¿no? Puede ser que nosotros podamos, si el espacio físico nos da, podemos nosotros plantear de 18 metros cuadrados, como dice esta guía, pero estaríamos cumpliendo con espacio mínimo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo. Se les va a pasar estas guías de acabado para interiores. Vamos a ver, porque cada espacio, cada área tiene diferentes acabados, ¿no? Vamos a hacer eh, una, una revisión minuciosa. Se les va a pasar las normas bolivianas, ¿no? Instalaciones sanitarias, cómo aplica dentro de la ley 115. Vamos a hablar del tratamiento de aguas residuales. Muchos de los proyectos de primer nivel, muchos de los proyectos de primer nivel no contemplan este tema, ¿no? Porque no se olviden que dentro de un establecimiento de salud siempre se generan aguas patológicas. Magno, por favor, su micrófono, por favor, les rogaría. Magno, gracias. Les decía, dentro de los proyectos, y hay muchas omisiones, o sea, no se olviden que dentro de un proyecto de salud, ¿no? Ya en operación, se van a generar residuos patológicos y aguas patológicas. Un ejemplo, la sangre de un enfermo de VIH no puede ir a parar directamente pues a una red de alcantarillado directamente. O otra enfermedad, a ver, por ejemplo, hepatitis B, o las hepatitis, ¿no? No puede ir a parar, por ejemplo, esas aguas patológicas porque ya tiene una carga viral, ¿no? Podemos generar contaminación. Entonces hay que ser muy responsable en este tema. Vamos a ver eh, qué soluciones podemos dar, ¿no? A los proyectos con plantitas de tratamiento para estos primeros niveles. Obviamente, el segundo nivel ya es un poquito más complejo. Vamos a ver de manera artesanal cómo podemos tratar estos temas con pequeñas plantas de tratamiento, ¿no? Para el tema de tratamiento de aguas patológicas, etcétera. Vamos a ver la norma boliviana de instalaciones también. Vamos a ver un poco así de pasada qué importante es esto. Y vamos a ver el tema de las UPS. ¿Qué es una UPS? Tal vez se preguntarán, ¿no? Ustedes.
Eh, una UPS generalmente, y eso también, esto aplica para todos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo ahorita un quirófano, ¿no? En la zona del complejo de Achumali más arriba. Y obviamente, cuando todos los, todo el equipamiento médico tiene un alto costo, ¿no? Una mesa de operaciones, yo qué sé, una lámpara. O sea, todo el equipamiento médico en realidad es lo más caro. Entonces, a veces cuando no contemplamos el sistema de UPS, esto es una batería, ¿no? Si vale decir, es una batería donde se puede cargar, equipos médicos, ¿no? De gran importancia, por ejemplo, una mesa quirúrgica, yo qué sé, puede ser una incubadora, por ejemplo, porque aparte de que nos mantienen, ¿no? Una estabilidad en la energía, las tensiones, nos ayudan a cuidar el equipamiento. Puede haber bajas de tensión, subidas de tensión, puede haber cortes, porque estas UPS, aparte de cuando hay apagones, tienen una capacidad de funcionar como baterías también, ¿no? Obviamente en segundos niveles ya hay, en integral también hay motores, ¿no? Sistemas, sistemas ya, ya prácticamente que van a dar en corte, en caso de cortes, ya va a empezar a funcionar, ¿no? El grupo electrógeno le llamamos nosotros. Y dentro de este grupo electrógeno, vamos a ver la importancia de estas UPS, ¿no? Para qué, en qué áreas nos sirve, ¿no? Obviamente no le podemos colocar a todo, ¿no? Y si tenemos un ordenador central, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De un hospital, ahí tendremos que colocar, contemplar una UPS, ¿no? Vamos a ver este tema, la importancia, en qué ambientes se tiene que contemplar estas UPS. Vamos a ver el tratamiento de residuos médicos hospitalarios. También este es un tema que muchos de los consultores técnicos no toman en cuenta. Se les va a pasar documentación en este tema. Hay de la OMS también, recomendaciones, ¿no? ¿Qué tipo de equipos son recomendados para tratar estos residuos médicos? Porque no se olviden que vamos a generar residuos patógenos, les decía, ¿no? Puede ser todo tipo de residuos patógenos. No se olviden que en un centro de salud, hay todo tipo de residuos patógenos. Y más cuando hay pacientes que tengan, sean infectocontagiosos, ¿no? Como el caso del SIDA, como el caso ya les decía, de las hepatitis y N situaciones, ¿no? Entonces, todo ese tema vamos a verlo también dentro de este cursito. Se les va a pasar documentación para que a la hora de que ustedes estén haciendo su proyecto, puedan tomar la mejor decisión, ¿no? Porque necesitamos colocar nosotros un espacio especial para el tratamiento de estos residuos, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando no se contemplan estos espacios y este equipamiento, hay muchos centros ya que empiezan a copiar estos residuos por años. Entonces, todos esos temas, también vamos a ver una manera manual de deshacernos de estos desechos, ¿no? No es lo más recomendable, pero en áreas muy alejadas, donde quizá no se pueda llegar, también lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver las mejores recomendaciones, ¿no? En el tema de residuos. Sistemas UPS, vamos a ver estos hornitos que son para estos centritos, no son muy caros. Vamos a ver, hay incineradores, no son los más recomendados, pero vamos a ver qué tecnología nos conviene, porque según en los documentos de la OMS, nos recomiendan, ¿no? Hay trituradores, hay autoclaves para tratar este tema, ¿no? Antes de que vaya a parar a los basureros, porque estos temas también tenemos que ver.
No, estamos viendo un incinerador aquí de ejemplo. Esto ya es para un centro integral, ¿no? No es lo más recomendado. Vamos a ver cuál es lo más recomendado. Les decía. Bueno, de esa manera hemos visto un pantallazo de lo que vamos a ver en este curso, en este pequeño curso taller, eh, de cómo nosotros generamos, o sea, desde la génesis de un proyecto hasta la aprobación en sedes, ¿no? Obviamente con todos sus componentes que tiene la ley 115, sin olvidarnos de los detalles, les decía, de instalaciones especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, he querido resumir en esta hora, para que ustedes se puedan motivar. La invitación está abierta. No se olviden que también la institución les va a emitir certificados para que ustedes también, ¿no? A la hora de que estén afrontando algún proyecto, tengan el conocimiento suficiente para poder indagar y poder ya prácticamente confrontar uno de estos proyectos. Sí tienen algo de complejidad, pero teniendo ya el conocimiento, las armas, etcétera, van a poder realizarlo de manera muy óptima, ¿no? Bueno, entraremos a una ronda de consultas. Si es que tuvieran alguna consulta sobre este tema, yo presto para poderles disipar cualquier duda. Bueno, entramos a la ronda de preguntas. No sé si vos tiene alguna consulta o alguien tiene alguna consulta. Entraremos en la tertulia de consultas. ¿Alguien tiene alguna apreciación quizá? ¿Algo no ha estado claro? De no ser así, entonces, bueno, aquí estaríamos concluyendo con este webinar gratuito. Les recalco la invitación para todos ustedes de manera abierta. Les decía, les vamos a pasar documentación, formatos de manera, con formato editable, de muchos planos, algunos proyectos, tanto de nivel nacional como internacional, para tomar tipologías y tomar las decisiones más correctas a la hora de hacer un proyecto. ¿Alguna consulta más, queridos compañeros, ingenieros, arquitectos? No sé si también hay estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguna consulta? Y si de no ser así, entonces la invitación, les recalco, está lanzada a través de Cibot. Bueno, les agradecemos la confianza. Entonces, si no hubiera alguna consulta, bueno, los estaríamos esperando, pues el curso lo estaríamos iniciando el día lunes. Gracias, arquitecto, por la presentación del webinar. También nos da la invitación a los compañeros que el día lunes 1 de agosto estamos iniciando el curso de elaboración de proyectos públicos y privados de salud de primer nivel, ¿no? Más información vía WhatsApp a 7011-8203. También nos da la invitación, el día de mañana estamos con 2 webinars, uno que empieza a las 4 y otro a las 6:30. Toda la información, el link se les va a mandar a los grupos de WhatsApp. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Recalco, muchas gracias a la institución también. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber asistido a este webinar. Esperemos que hayamos despertado alguna situación. Entonces, nos estaríamos viendo conmigo el día lunes. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Arqui. Hasta luego, hasta luego.